gente, tenemos un refrigerador recién llegado. Este es el modelo, es un No Frost. El cliente nos dice que este equipo estaba funcionando, pero abajo no les refrigera y arriba a veces se acumula hielo. Es más, podemos ver que aquí hay hielo. Vamos a ver de dónde sale ese hielo. Vamos a probar el equipo. Como siempre, tenemos nuestro probador. Vamos a conectar el equipo. Nuestro probador, amperaje y watts. Tenemos 224 voltios y vamos a conectar el equipo. Perfecto, encendió el equipo. Encendió. Sí, se escucha un zumbido del ventilador. Vamos a destapar esta parte. Aquí tenemos un tornillo. Tenemos otro tornillo. Esta parte sale a presión. Aquí tenemos un ganchito, una parte para meter el destornillador. Ahí está, suena. Ahí viene. Y lo tiramos. Una vez ya sacado esto, podemos ver aquí la perilla que dice refrigeración máxima, normal y freezer máximo. Simplemente es una tapita que lo hace este trabajo. Le ponemos ahí y le movemos y hace eso. Deja pasar el frío y lo cierra el frío. El aire frío que está tirando el ventilador. Pasa el frío por aquí y justamente aquí se tapa la compuertita y no pasa abajo por este compartimento. Ese es el trabajo. Ahora vamos a sacar toda esta tapa. Aquí hay tornillo. Tenemos fuera los tornillos. Ahora sí es hora de estirar. Sale. Sacamos esto. Antes hay que verificar. Estamos desarmando el equipo en pleno funcionamiento. Pueden ver, el ventilador está tirando aire frío. Eso también hay que verificar, que el ventilador te tire el aire frío hacia este lado. ¿Funciona? No funciona. Es este switch de puerta el que lo activa el ventilador. Vamos a apretar. Miren, 1, 2 y 3. Soltamos y no hay. Entonces sacamos esto, sacamos la puerta, tenemos todo congelado, sacamos el ventilador. Entonces aquí, tal como está trabajando, ya deberíamos tener el bimetálico activado. Es un bimetálico que trabaja a los 5 grados, se cierra y en temperatura ambiente se abre. Entonces aquí ya debería estar cerrado, normalmente cerrado, y vamos a ir al timer a activar directamente lo que es la resistencia. Tenemos ahí, sigue funcionando. Vamos a sacar lo que es el timer. Ya, vamos a forzar el deshielo. Tenemos el equipo funcionando y tenemos que mover la perillita del timer. Justamente hay que meter un destornillador de punta plana y forzar al equipo para que haga el deshielo. Justo ahora me está trabajando el compresor y vamos a forzarlo hasta que haga un clic fuerte, y ahí me tiene que consumir. Tenemos que tener un amperaje
si es que está en buen estado la resistencia. Esto lo hacemos porque estamos aprovechando que el bimetálico está frío, por eso hacemos esta prueba directamente para probar. Ya movemos, suena. Ese es el reloj. Un clic más fuerte vamos a esperar. Continuamos. Tal, clic más fuerte. Y no tenemos resistencia. No hay consumo. Se apagó el motor. Está en deshielo, pero no tenemos resistencia. Así que vamos a revisar arriba. Ahora sí vamos a revisarlo. Sigue conectado el equipo. Listo. Deberíamos tener un consumo. Debería estar activado el bimetálico. También tiene fusibles térmicos. Vamos a probar. Lo desconectamos la resistencia. Estos son los cables de la resistencia. Aquí miren. Viene aquí una resistencia. Viene por todo esto. Esta es una entrada de resistencia y esta es la otra. Ahí al fondo tenemos el otro cable. Vamos a poner el multímetro aquí y vamos a desconectar también el otro. Sigue conectado el equipo, pero no interfiere en nada. Aquí tenemos dos cables del bimetálico, dos cables negros. Entonces están subiendo por este conector, por este cable. Es más, lo desconectamos y aquí tenemos los cables negros. Bueno, no los sacamos del lugar para probarlo justamente. Tenemos nuestro multímetro, tenemos las puntas, probamos, suena. Vamos a poner aquí una punta, ahí se queda una punta y vamos a poner la otra punta. Estamos probando el bimetálico, tendríamos que tener continuidad. No tenemos continuidad. El bimetálico está dañado. Se quedó normalmente abierto y no nos cierra. Porque con esta temperatura de hielo, de escarcha, tendríamos que tener cerrado el bimetálico. Cerrado, repito. Ahora sí, estos cables rojo y blanco generalmente son de un fusible térmico. También es protección para la resistencia. Cuando hace el deshielo y está encendido, eso evita que se pase de temperatura. Es decir, si llega a los 70 grados, se va a activar. De igual manera tenemos que probar eso. Metemos aquí al otro conector, a una punta. Y también aquí. Ahí está. Ahí sí tenemos continuidad. El fusible térmico me está marcando. Ahora vamos a deshielar todo. Por ahí al fondo podemos ver un pedazo del fusible térmico. Ahí al fondo. Que está. Ahí, cables rojo. Ahí al fondo se ve. Este es el fusible térmico que está bien apretado, bien congelado por ahora. No lo podemos observar bien. Ya, entonces tenemos. Ahora nos vamos a ir a revisar la resistencia. Lo vamos a cambiar a ohms. Ohms automático. Mega ohms. Todo es automático aquí. Vamos a medir las puntas. Miren, vamos a chocar. Y miren. Es automático. De igual manera vamos a poner aquí uno ponemos ahí y vamos a poner el otro. Tenemos 192 ohms, por eso le cambié a ohms, porque no vamos a tener continuidad.
192 ohms, quiere decir que tenemos resistencia. Está normal la resistencia. El problema es el bimetálico, por eso no hace el deshielo. Y el equipo, recuerden que sigue trabajando. Conseguimos un bimetálico, este de pastilla. Los conectores vamos a tener que adaptarlo, cortar y soldarlo y cubrirlo. Este es el bimetálico que va a reemplazar al azul. Sacamos este. Listo. Ya procedemos con el cambio. Vamos a sacar ese bimetálico. Lo vamos a cortar. Cortamos normal, que no está conectado nada, no tenemos ninguna conexión, así que estamos seguros que no hay electricidad y el equipo sigue funcionando. Vamos a ver, cortamos ahí. Listo. Y también vamos a cortar. Tenemos nuestras puntas listas. Estañar por estañar. Lo mejor es estañar y soldar. Tenemos también aquí todo listo. Vamos a estañar las puntas. Nuestro cautín. No vamos a poder con una mano, así que vamos a usar las dos manos. Tenemos nuestro bimetálico ya en su lugar, soldado. Aquí están las soldaduras. Y también ahí tenemos el termo contraíble. Aquí está, lo suspendemos. Lo tapamos la soldadura. Y también la otra. Suspendemos. Lo tapamos la soldadura. Listo. Ahora el termo contraíble actúa con fuego. Es más estético que una cinta aislante y es mucho mejor. Listo. Perfecto. Ahora sí, conectamos este bimetálico a su lugar. Ya, vamos a acomodar bien con las dos manos. Ahí está acomodado. Y vamos a empezar a conectar todos los conectores. Vamos aquí. Y ya está cesando el frío. Conectamos. Listo. Y la resistencia. Todo conectado. Cerramos la puerta. En un momento ya va a cesar el frío. Y vamos a esperar aquí. Tenemos menos 4 grados. Aún no enciende. Tuvimos que ponerle el termómetro. No enciende la resistencia. No tenemos consumo. Menos 4.8. Justo está el sensor, el bimetálico, junto al bimetálico. Vamos a esperar un ratito. 5.2, 5.8. Tenemos el deshielo, 1.17, es el consumo del deshielo. De igual manera aquí tenemos una pinza
señores, que quiere decir que el bimetal ya nos activó. Tenemos la pinza, vamos a meter a uno de los cables, está marcando 0 y ahí tenemos 1.14. Tenemos el deshielo, señores, el bimetálico trabajando. Ese es su consumo. Perfecto. Vamos a armar el equipo ahora. Equipo armado, trabajo terminado. Perfecto. Bien, así lo solucionamos. Cuando el equipo no hace deshielo y se acumula mucho hielo y en la parte de abajo no refrigera. Trabajos terminados, señores. Para un equipo Electrolux, ese modelo.